buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento usted está mirando esta lección de escuela sabática que estamos trayéndole esta mañana, pero es un gusto para nosotros llegar hasta su hogar y saludarle en esta hora. Dios ha sido bueno y nos ha concedido la vida para que nosotros le glorifiquemos con lo que hagamos. Y qué mejor forma de glorificarle ahorita como es estudiando su santa palabra. Así que sea bienvenido y bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática, que será la lección número 10, la que vamos a estudiar esta semana y que corresponde ahora el día domingo 29 de agosto. Hoy extrañamos al varón que siempre está con nosotros, pero esperamos que en la próxima lección nos acompañe. Así que estamos solamente mi hermano Tony y este servidor para traerles la lección. Hermano Tony, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor, y buenos días a cada uno de ustedes, o buenas tardes, buenas noches, como dijo el pastor, de acuerdo a la hora que nos esté sintonizando. Y nuevamente, pues, damos gracias a Dios porque podemos todavía compartir con ustedes estas lecciones. Y gracias también a ustedes, hermanos, que nos animan a seguir adelante. Y por mi parte, doy siempre gloria a Dios porque todavía estoy aquí con ustedes. Amén. El hermano Carmelo, esperamos que se incorpore con nosotros en la lección de la siguiente semana. Vamos a orar, ¿qué les parece, hermanos? Para pedir la bendición del Señor y así, con su dirección, podamos hacer el discernimiento correspondiente al tema de hoy. Así que, hermano Tony, por favor, si quiere hacer la oración. Amén. Gracias, Padre de amor. Gracias porque hasta aquí tú nos das la vida, porque la recibimos de ti. Así es, Padre. Gracias porque también has cuidado de tus hijos, Padre, y ahora estamos delante de esta cámara, Padre, para compartir esta escuela sabática, la cual ponemos en tus manos, y nos ponemos en tus manos, y a cada uno de los oyentes, de los que están mirando, también reciban gran bendición. Y que no la leamos nada más y pensando en que esto le pasó a Pablo, sino que esta es una amonestación directa para cada uno de nosotros, que nos muestra cómo estamos delante de ti y que hagamos ese análisis de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Padre. Retomando el pensamiento que nuestro hermano Tony acaba de expresar en la oración, de que lo que estamos estudiando no es solamente para que digamos, eso fue lo que le sucedió a Pablo, sino más bien que sea algo aplicable a nuestra vida. Viene a mi mente lo que dice el mismo apóstol Pablo, que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y en ese sentido, pues cada lección, hermanos, que compartimos con ustedes, aunque sean vivencias de personas que ya nos antecedieron en la vida, son, hermanos, grandes enseñanzas las que nos dan para que nosotros podamos aplicarlas. De esa manera, quiero invitarle a que se disponga hoy a seguir mirando el trasfondo de Pablo después que fue enviado allá donde el gobernador Félix. Como vimos la semana pasada, prácticamente fue en todo un convoy militar que Pablo fue trasladado hacia esa guarnición o hacia esa, digamos, ciudad donde el gobernador Félix, ese gobernador romano, tenía, digamos, su sede y donde él juzgaba por parte de Roma los asuntos que se daban en el imperio, en el área donde él había sido asignado. Vamos a ver entonces allí qué sucede, hermanos, porque recuerden ustedes que Pablo lo han enviado allá porque Claudio Lisias considera de que es mejor que una autoridad superior a él evalúe este asunto, y
¿Cómo fue, hermanos, la actitud o el papel que Pablo jugó allí ante ese tribunal, ante el gobernador Félix? Bueno, vamos a mirarlo bajo el título Testificando con una conciencia limpia. ¿Qué nos dice el versículo de memoria al respecto, hermano? Sí, en Hechos capítulo 24, versículo 16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pastor, aquí es un versículo cortito, pero tiene tanta profundidad, porque al estudiarla estaba yo meditando yo en esto. Primero, dice, por esto procuro. Y esa palabra procuro es algo en lo cual uno está atento a hacer o a no hacer. Y aquí es no ofender a Dios ni a nuestros semejantes. O sea que no le podían reprochar a Pablo, ni los hombres le podían reprochar algo, y él procuraba estar delante de Dios siempre, que Dios lo aceptara. Y eso a mí me hizo un clic, porque digo, ¿podría yo decir eso? ¿Podrías tú, mi hermano, decir eso? Procuro, o sea, desde que te levantas, desde que Dios te permite abrir los ojos de la mañana en adelante, procuras que todo lo que hagas es agradable delante de Dios y correcto delante de los hombres, que no tengan de qué echarte en cara algo. Ese debe ser nuestro deber. Debemos también procurar estar de esa manera delante de los demás y también ser aprobados por Dios. Sí, definitivamente, hermanos, que es profundo lo que Pablo aquí está diciendo. Recuerden que él aquí está dando un testimonio y vamos a entrar en materia más adelante, ¿verdad? Pero estas palabras son parte del testimonio o parte de la defensa que está presentando ante el gobernador Félix. Pero no cabe duda de que la conciencia, hermanos, esa facultad de la mente que le permite a uno discernir si algo es moralmente correcto o no, no cabe duda que eso, hermanos, se debe ejercitar. Y Pablo es interesante cuando dice que lo procuraba siempre. Esa expresión, hermanos, siempre, nos dice de que Pablo se cuidaba, que esa facultad llamada conciencia, que repito, es la facultad de la mente que te permite evaluar si algo es moralmente correcto o no. Él buscaba, hermanos, de que pudiera estar siempre agradable delante de Dios. Él buscaba que siempre, hermanos, eso también repercutiera en una buena conducta ante los demás. Pero me llama la atención que él diga, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué primero ante Dios? Porque nadie puede respetar al hombre si no respeta a Dios. Y nadie puede decir que respeta a Dios y faltando el respeto al hombre. Así que, hermanos, una cosa con la otra se complementa. Y Pablo en ese sentido tenía su conciencia limpia. No tenía algo de lo cual pudiera avergonzarse. Ojalá que este día, como decía mi hermano, nos propongamos eso nosotros, pero que también nos lo propongamos mañana. Y de aquí hasta la venida de Cristo, hermanos, que siempre nos lo propongamos. Que la conciencia no tenga de qué acusarnos a nosotros de nada. Miren, es posible lograrlo en la medida en que nos entreguemos completamente al Señor. El don de profecía, ¿cómo nos refuerza más este punto? Sí, dice aquí en Testimonio para los Ministros, la página 120, dice, una conciencia libre de ofensa hacia Dios y hacia el hombre,
un corazón que siente la más tierna simpatía por los seres humanos, especialmente para que puedan ser ganados para Cristo, tendrá los atributos que tuvo Jesús. Todos los tales serán imbuidos de su espíritu. Tendrán un depósito de persuasión, una reserva de sencilla elocuencia. Pues creo que ya lo hemos venido diciendo el pastor y yo, ya no creo que tenga más que agregar porque ya lo explicó usted bien. Sí, definitivamente que tenemos una misión y esta misión es la de buscar que las almas sean ganadas para Cristo. Y eso no va a suceder si no nos aseguramos que nuestra conciencia esté libre de ofensas ante Dios y ante los hombres. Necesitamos, para ser exitosos en la obra misionera, necesitamos para, hermanos, tener éxito, valga la redundancia nuevamente, en la ganancia de las almas, necesitamos, hermanos, asegurarnos que nuestra conciencia esté en paz con Dios y con los hombres. Y en esto, el Espíritu Santo, hermanos, está más que dispuesto a ayudarnos a lograrlo. De manera que vamos a irnos atrás en el tiempo, porque esto es la introducción, y veamos, hermanos, antes de que Pablo dijera estas hermosas palabras y que el Espíritu de profecía las ha respaldado acá, veamos qué sucedió allí en el tribunal ante el gobernador Félix. Apareció un hombre llamado Tértulo, conocido aquí en la Escritura como el orador, pero que realmente, hermanos, era el abogado. Era el abogado que los judíos habían llevado. Así que bajo el subtítulo Tértulo, el orador, describa, hermano Tony, cómo la hipocresía halagadora y mentirosa de este hombre la utilizó para presentar ante Félix, el gobernador, cómo pues él se movió allí. ¿Qué le parece si lee para nosotros? Sí, vamos a leer Hechos, capítulo 23, versículos 34 y 35. Dice así: leída la carta, el gobernador preguntó de qué provincia era. Al entender que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que lo guardasen en el pretorio de Herodes. Y ahora Hechos 24 del 1 al 9 dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo, abogado, y presentaron ante el gobernador su acusación contra Pablo. Cuando Pablo fue citado, Tértulo empezó su acusación diciendo: excelentísimo Félix, la paz que gozamos gracias a ti y las mejoras hechas por tu providencia a esta nación, siempre y en todo lugar las recibimos con gratitud. Pero por no molestarte más, te ruego nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos de todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. También intentó profanar el templo y lo apresamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Lisias y con gran violencia lo quitó de nuestras manos y mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo interrogándolo podrás entender todas estas cosas de que lo acusamos. Y los judíos lo apoyaron, afirmando que esas cosas eran así. Vemos aquí en la astucia de este abogado cómo comienza halagando la vanidad de Félix.
ahora sí que poniéndolo, exaltándolo, en vez de exaltar a Dios, es que por Él gozaban de toda esa paz, queriendo de esa manera, pues con palabras, ponerlo de su lado. No era una persona falta de entendimiento, de inteligencia, era muy inteligente por lo que estaba tratando de hacer. Y cuántas veces, queriendo también nosotros obtener algo de otra persona, no recurrimos a adular sin sentirlo realmente. Este hombre era de los judíos, seguramente, pastores, Sí. y en vez de exaltar a Dios, estaba exaltando a Félix. En vez de poner por delante a Dios, a Jehová de los ejércitos, él estaba exaltando a Félix, que por él tenían esa paz. A Dios ni siquiera lo menciona para nada, todo lo contrario de lo que hace Pablo. Definitivamente, la hipocresía salió a relucir acá, al adular, a un hombre que se conocía, que no tenía buena fama. De Félix, según los historiadores han registrado, se decía que era un hombre que era injusto. Realmente él no hacía justicia. Era un hombre, podríamos decir así, impío completamente. Pero cuando se quiere conseguir algo, pues miren ustedes hasta dónde llega el ser humano en su hipocresía, que le hace sentir como que gracias a él se tiene la estabilidad o se vive bien en el área. No cabe duda, hermanos, de que en esto nosotros vemos una situación que se ha repetido en la historia. Porque miren ustedes quién ha llegado allí. El sumo sacerdote Ananías, con varios de sus ancianos. Se dice que había como aproximadamente unos 60 kilómetros de distancia. Y han viajado toda esa, digamos así, distancia para ir a acusar ante la ley a uno de su misma, digámoslo así, religión, de su misma nacionalidad, a uno de su mismo pueblo. ¿Por qué lo han llegado a acusar? Porque pertenece ahora a la secta de los nazarenos. Una manera despectiva de referirse al movimiento que el Señor Jesucristo ha levantado. Han llegado a acusarlo de que es una plaga. En otras palabras, de que es un peligro realmente este hombre. Han llegado a acusarlo de que es un promotor de sediciones. Y esto es algo serio. Porque cuando el gobernador escucha la palabra sedición, él sabe de que las sediciones pues son en contra del imperio. Así que lo han llegado a acusar de promotor de sediciones. Los romanos no toleraban a los sediciosos. Por eso los romanos los crucificaban. Así que miren ustedes lo que están buscando para el hermano Pablo. Los hermanos de alto rango, de posición de liderazgo en la iglesia. Qué vergonzoso que el sumo sacerdote, vamos a ponerlo en términos adventistas, que el presidente de la conferencia general con sus pastores, qué vergonzoso, esté llevando a corte a un hermanito adventista. Hay que decirlo así, porque eso es lo que realmente es de entenderlo en estos tiempos. Qué vergonzoso que el sumo sacerdote, hermanos, con sus ancianos, vayan a hacer este trabajo tan bajo de ir a acusar a Pablo y todavía levantar
estas acusaciones falsas dicen que él es el cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Qué les parece? No cabe duda de que esta acusación tenía el propósito de hacerlo ver como el principal hereje del movimiento que Cristo ha levantado. Tenían, hermanos, ellos el plan de que Félix mirara a Pablo como el líder de esa secta muy peligrosa para Roma, porque inducía a la sedición. Y después de presentar todo eso, dicen, intentó profanar el templo, ahora ya van con lo de ellos. Primero presentan lo grave que es ante Roma, el Pablo, para que vea Félix que ese es un hombre, realmente es un reo que debe ser condenado. Y después van con lo de ellos, dice, intentó profanar el templo. En otras palabras, es un sacrílego, porque ha profanado algo sagrado, como es el templo. Oh, hermanos y hermanas, así nosotros vemos que es el fanatismo religioso cuando cegado y manipulado por Satanás, hermanos, se deja llevar y llega hasta ese nivel. Como dije al principio, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, porque esto que hicieron acá ha sido siempre, hermanos, a lo largo de la historia, y todavía se mira en el Israel moderno en algunos casos. Y hoy en esta pandemia se ha mirado. Un hermanito me dijo, mire pastor, yo decidí reunirme en mi casa con mis estudiantes que tengo, ni siquiera bautizados, nada más estudiantes, hermanos pentecostales, que yo les doy estudio. Y yo cuando cerraron el templo y dijeron, aquí no va a haber reuniones y cada quien por Zoom que sigue el tema, yo dije, pues yo voy a hacer culto en mi casa con mis estudiantes. ¿Y qué sucedió? Se dio cuenta el pastor que el hermano no se conectaba en Zoom para oírle, y fue a visitarlo. Y cuando el hermano le dijo, pues pastor, yo aquí en mi casa hago culto con mis estudiantes porque yo no puedo dejar que esta gente se me enfríe, porque están bien interesados con el mensaje. ¿Qué pasó? El pastor dijo, usted no puede hacer esto, porque usted aquí está poniendo en peligro la iglesia. Pero pastor, si es mi casa, no estamos en el templo, es mi casa, yo puedo traer aquí a quien yo desee, y en este caso, los peligros los corro yo. Sí, pero usted es anciano de la iglesia. No es que no lo estoy haciendo en calidad de anciano, lo estoy haciendo en calidad de que es mi casa y estos son estudiantes que yo tengo. Bueno, le dijo el pastor, si usted sigue haciendo estas reuniones, nos vamos a sentar los directivos de la iglesia y vamos a tomar una decisión que lleve a una disciplina eclesiástica en contra suya, porque usted está desobedeciendo pues lo que le estoy indicando y está prácticamente rebelándose ante las leyes del Estado. ¿Qué sucedió, hermanos? El hermanito fue prácticamente desmembrado de la iglesia, fue defraternizado, fue, digámoslo, excomulgado, y no le quedó al hermanito que juntos con sus estudiantes levantaron un movimiento independiente. Me mandó a llamar a mí para que les fuera a bautizar a unos de ellos que ya estaban listos, y allá está el movimiento de adventistas independientes, que fue excomulgado su líder, igual como estamos viendo acá, hermanos, que ocurrió en los días de Pablo. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hermanos y hermanas, nosotros miramos realmente que es terrible el fanatismo religioso. Yo cuando vi aquí que ese Ananías, el sumo sacerdote, con algunos de los ancianos, han contratado un abogado llamado Tértulo, y vamos, caminemos, o yo no sé en qué se fueron, si en caballo, yo no sé, pero hermanos, fueron tan lejos para ir a ver cómo hundían a Pablo. Oh,
Solo aquí en estas escuelas sabáticas podemos enterarnos de este tipo de cosas porque las lecciones lo traen. Pero hermanos, alertémonos porque esto va a venir más adelante en contra de nosotros, los del pueblo remanente. ¿De parte de quién? De parte del liderazgo del Israel moderno, porque lo que mismo que fue ayer es lo mismo que será. ¿Y qué dice el don de profecía, hermano Tony? Sí, voy a leer aquí primeramente en Sketch from Life of Paul, en la página 235 y 236, y luego en Hechos de los Apóstoles, la página 335. Pero antes quería comentar acerca de este abogado. No presentó pruebas, sino que dijo, dicen, dicen. No había pruebas. Ahora leyendo dice, Tértulo descendió aquí a la falsedad descarada. El carácter de Félix era bajo y despreciable. Sus actos de crueldad y opresión hacían que fuera universalmente odiado. Las traiciones, la traicionera crueldad de su carácter se muestra en el brutal asesinato del sumo sacerdote Jonatán, con quien estaba en deuda por su propia posición. A través de las artes engañosas de Simón el Mago, un hechicero chipriota, Félix había inducido a Drusila a dejar a su marido y convertirse en su esposa. Drusila era joven y hermosa, y además una judía. Estaba muy unida a su marido, que había hecho un gran sacrificio para obtener su mano. De hecho, había poco que la indujera a renunciar a sus más fuertes prejuicios y a provocar el aborrecimiento de su nación con el propósito de formar una unión adúltera con un cruel y envejecido despilfarrador. En ambos casos aquí vemos cómo este Tértulo dice que descendió aquí a la falsedad descarada. El carácter de Félix era bajo y despreciable. ¿Por qué? Porque había traicionado a quien lo había puesto en el puesto. A quien lo apoyó para que tomara ese puesto, pues lo traicionó Félix. Y aquí también en esta otra que nos habla de, a través de las artes engañosas de Simón el Mago, un hechicero chipriota, Félix había inducido a Drusila a dejar a su marido. Le quita la esposa, se convierte en un adúltero, y ahora lo vemos como si fuera una gran eminencia, en un puesto de poder, el cual, aunque todos sabían que era un déspota, él tenía la autoridad del gobierno para mandar, para hacer y deshacer en esos lugares. Y luego dice, los que escuchaban, esto está en Hechos de los Apóstoles, la página 335, los que escuchaban a Tértulo sabían que sus palabras de adulación no eran ciertas, pero su deseo de asegurar la condenación de Pablo era más fuerte que su amor por la verdad. Los judíos, como dice el pastor Ananías, el sumo sacerdote, sabía que lo que este Tértulo estaba diciendo eran mentiras, y sin embargo era tanto su coraje, su odio en contra del apóstol Pablo, que aceptó y dijo, si es verdad todo lo que él dice, apoyó en todo lo que este hombre mentiroso estaba diciendo en contra de Pablo. Y esto nos lleva al odio, hermanos. Eso fue causado por el odio. En el trasfondo sabemos por qué. Porque Pablo era el que era casi considerado su mano derecha en la ejecución. Lo mandaban aquí y allá y era el que ejecutaba, el que iba y traía a los cristianos. Y ahora Pablo era un líder de esa doctrina a la cual antes atacaba. Era un odio terrible. Y por eso
querían matarlo. Y así nosotros vemos, hermanos, que nos deja puesta la plataforma, la lección de hoy, para que vayamos a entender las palabras del versículo de memoria que ya saldrá, creo será mañana, donde pues Pablo tiene que hacer su defensa, pero esto es el antecedente. Estamos en el tribunal romano del gobernador Félix. Estamos, hermanos, ante unos acusadores que son los mismos, digámoslo así, de la fe de Pablo. Los mismos que creen lo mismo que Pablo. Solamente que Pablo ha entendido que la justicia se alcanza por la fe en Jesucristo y no tanto por las obras de la ley como ellos. Pero es tremendo cuando dice que los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Hermanos, ¿cómo es posible que los hermanos secunden, apoyen esas barbaridades de estos líderes religiosos? ¿Cómo es posible que los hermanos respalden a Tértulo con semejante hipocresía y mentira que está expresando ahí en la corte? Y como vuelvo a lo mismo, es que este es el problema, hermanos. A veces la gente no quiere que uno sea tan explícito, pero a mí no me gusta, hermanos, estudiar la lección así nada más como una historia. Me gusta aplicar. Hermanos, es lamentable también como hoy, detrás de ese liderazgo que se levanta en contra de obreros de sostén propio, de algunos ministros independientes de la organización, y que simplemente, hermanos, se ponen a hacer, de llevar adelante este mensaje. Es lamentable cómo a veces los hermanos secundan a ese liderazgo celoso, a esos líderes religiosos fanáticos que se vuelven en contra de esos siervos, solo porque ya no están bajo su control. Es lamentable cómo los hermanos muchas veces secundan, apoyan y respaldan hasta las mentiras y las exageraciones que estos líderes a veces levantan. Miren ustedes, los judíos también, dice, confirmaban diciendo ser así todo, cuando realmente eran mentiras. Pero bueno, hermanos, para cerrar este día, yo creo que lo que necesitamos nosotros ahora es orar. Orar por nosotros y orar por los que se oponen a nosotros. Orar, hermanos, por nosotros para que cuando llegue esa situación, si es que no hemos pasado por ella, hermanos, podamos nosotros soportar, miren, sometidos bajo la poderosa gracia del Señor. De manera que quiero ahora, habiendo dejado esta plataforma tan, digámoslo así, polémica, quisiera, hermanos, que pidamos al Señor para que guíe su obra y guíe a sus hijos fieles que, sin importar la oposición a veces de su misma iglesia y de sus mismos pastores, van adelante, hermanos, llevando esta misión. Es que, hermanos, si uno todo el tiempo va por lo que dice el liderazgo, entonces la obra no se haría. Mire, si Pablo realmente hubiera estado toda la vida esperando a que estos le dijeran lo que tenía que hacer y no hacer, hermanos, no lo hubiera usado el Señor Pablo. Pero ya nosotros conocemos que Dios dijo, este me va a servir lejos, allá con los gentiles, y voy a mostrarle lo que le es necesario padecer por mi causa. Así que en ese sentido, hermanos, vamos a ver ya mañana, cuando Pablo va a hacer su defensa a partir de estas acusaciones. Vamos a ver ya mañana cómo Pablo va a testificar con una conciencia limpia. Solamente que era necesario este día poner el trasfondo para entender la defensa. ¿Qué les parece si oramos? Para pedirle al Señor que nos prepare. Amén. Para cuando lleguen estas cosas que le pasaron a Pablo, porque nos van a llegar. Vamos a rodearnos para orar. Amante Padre, sin duda, Señor,
las acusaciones, las mentiras, las persecuciones que se van a levantar en contra de nosotros, van a hacer que hablemos, que testifiquemos ante quienes nos acusan y ante las autoridades a quienes nos lleven. De manera, Padre, que habiendo visto esta situación que se dio con Pablo, habiendo visto lo lamentable del liderazgo religioso, como desde la principal autoridad, digamos, el hombre más importante de la religión judía, prestándose para esto, Señor, habiendo visto estas cosas, nosotros, Padre, te rogamos que nos ayudes para que primeramente nos transforme de tal manera que lleguemos a tener, como dice el versículo de memoria y el título de la lección, esa conciencia limpia, tanto delante de ti como delante de los hombres. De tal manera, Padre, de que lo que digan contra nosotros solo sean mentiras y no haya nada de verdad allí, porque la conciencia la tenemos limpia. Así, Padre, en esta hora nos encomendamos a ti, suplicándote que nos ayudes para que si está dentro de tus planes, que pasemos por una experiencia como esta, donde nuestros mismos hermanos, donde los mismos líderes nos lleven a corte, nos presenten, Señor, como acusados en un tribunal, si se diera esto, Padre. Oh, desde ya te pedimos que nos ayudes para reflejar allí tu carácter, que nos ayudes, Señor, para que seamos llevados injustamente y no por ser malhechores o sediciosos u otra cosa, sino que solamente sea porque estamos haciendo tu voluntad, porque Amén. estamos predicando, porque estamos siendo fieles, Señor. Que solamente sea por eso. Y si así es, que nosotros, Padre, no temamos, sino que con valentía y con honor levantemos tu estandarte, proclamemos allí tu verdad. Gracias por hacernos ver las cosas como han sido y como también serán, y con tu bendición entonces queremos caminar por el resto de nuestra vida. Te rogamos nos ayudes a ser fieles en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director, cada